Es el pastor John MacArthur, pero la verdad es que los únicos valores reales que pueden salvar una familia están enraizados en la Escritura. Son valores bíblicos, no solo valores familiares. Por tanto, el futuro de la familia en nuestra sociedad depende del éxito de aquellos que están comprometidos con la verdad de las Escrituras. Es una verdad increíble. Por cierto, agradecemos al Señor que ya el pastor esté mejor de salud. Tuvo algunas situaciones de salud en diciembre y su equipo de ancianos informó que iba a estar descansando, preparándose para estar en la Shepherds Conference. Es una conferencia increíble para los pastores. De verdad es Disneylandia para nosotros. Así se los digo, de verdad. Además de que la iglesia, la Grace Community Church, es una iglesia bastante amorosa y nos aman mucho y a los hispanos nos consienten más. A lo mejor hemos crecido el número de hispanos que vamos. Yo la primera vez que fui a esa conferencia éramos como 50 hispanos y como 20 venían de la Ciudad de México del seminario Palabra de Gracia. Entonces éramos como 30. Así yo llegué ahí a esa iglesia. Y no pararon de darme amor a esa gente. De hecho, en 2 ocasiones que tuvimos que estar en el seminario y quedarnos por mucho tiempo, la iglesia nos prestó casas que ellos tienen para rescatar mujeres maltratadas. Entonces pueden usar esas casas y no paguen nada. Y fue una bendición muy grande. Así llegué a la conferencia. La última vez que estuve allá en Los Ángeles, en el 2020, tiene 2 años que no voy. 1 año no hubo conferencia y 1 año no fui. Era un salón como de 250, lleno total. Y el ministerio hispano nos da de comer. ¿Por qué es importante? Porque la conferencia te da todo lo que quieras de desayuno y de lunch. Pero la cena de las 6, 7 de la tarde no te la dan. Entonces van muchos food trucks y tú puedes comprar tu comida. Pero el ministerio hispano hace comida para todos los pastores hispanos y nos dan de comer y es unas convivencias increíbles ahí. O sea, es bien bonito, bien padre. Pues yo les digo que somos privilegiados los hispanos. Y hicieron un salón en la iglesia para eso, imagínense. Entonces es una bendición de Dios. Y gracias a Dios por el pastor que ya está mejor. Esperemos verlo ahí. Si el Señor no viene o se lo quiere llevar antes, ¿verdad? Pero es un baluarte de la palabra de Dios. Y creo que lo que está diciendo no solamente lo dice como pastor, sino como alguien que lo ha vivido en su propia casa. El futuro de la familia en nuestra sociedad depende del éxito de aquellos que están comprometidos con la verdad de las Escrituras. Número 1. Hay esperanza para los padres porque Dios ha revelado muchas verdades sobre la crianza de los hijos. Es maravilloso porque, ¿sabes una cosa? Hoy podemos ver a papás que están buscando recursos. ¿Y cómo ayudo? ¿Y cómo le hago? ¿Y dónde aprendo? En las Escrituras. En las Escrituras tenemos todo lo que necesitamos. Regresamos nuevamente a 2 de Timoteo capítulo 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ahí en las Escrituras vamos a tener todo lo que tú y yo necesitamos para poder vivir como padres diocéntricos, como verdaderos padres que estamos bien en la bendición y en la voluntad de Dios. Ahora escucha lo que dice Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Tenemos todo lo que necesitamos y está en las Escrituras. Por eso uno de los distintivos de la consejería bíblica es que creemos en la suficiencia de las Escrituras. Creemos que hay una respuesta bíblica para cada problema de la vida, no nada más para los difíciles, como algunos dicen, para los fáciles. Porque hay personas que dicen, bueno, pues sí, la Biblia tiene una respuesta, pero para las cosas facilitas. Pero ya problemas fuertes necesitamos un psiquiatra. ¿No? El otro día me topé con una persona y me dijo, a ver, ¿dónde habla la Biblia del trastorno bipolar? Y le dije, bueno, mira, en las Escrituras
Nosotros no tenemos esas descripciones. Eso es lo que el mundo etiqueta a las personas, trastorno bipolar. Pero yo sí puedo encontrar a un rey que un día quería tener un yerno y al otro día lo quería matar. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el problema? El problema era la ira de ese hombre. Ese era el problema, el enojo. Entonces, la Escritura tiene respuesta para todo. Y esta es una esperanza para nosotros el día de hoy como padres, porque tenemos una respuesta de Dios para tratar, soportar y resolver todos los problemas que tengamos en la vida. Y eso, gracias a Dios por su palabra, porque tenemos las Escrituras. Hay esperanza, hay mucha verdad en la palabra de Dios para que nosotros vivamos a la manera de Dios. Número 2, los padres deberían buscar la gloria, deberían buscar dar gloria a Dios al completar la misión a la cual Dios les ha llamado. Y es que nuestra misión como papás, la vamos a ver en un instante en un texto, pero es que si nosotros hablamos con honestidad, tenemos autoridad porque Dios nos ha delegado esa autoridad. Nos ha hecho padres. Y eso significa que nosotros vamos a andar en sus caminos, no en los nuestros. Y nuestra tarea es ayudar a nuestros hijos a que ellos puedan conocer a Dios, guiarlos hacia el Señor. Ahora, es muy importante que entendamos esto. Esto lo aprendí en el último Con tu Consejo. Pastor, mi hijo sabe todas las historias de la Biblia. Pues qué padre. Nosotros en la iglesia, sin presunción, tenemos niños que van a la clase de la escuela dominical y se paran delante del maestro o de la maestra y le dicen, ¿qué va a haber hoy? Y la maestra le dice, vamos a ver la historia de Goliat. Ya me la sé. A ver, dímela. Y se la dicen. Se la saben de memoria todas las historias. Y hay muchos niños que se saben todas las historias de la Biblia. El problema es que no les hemos enseñado a que vivan piadosamente a través de esas historias. El problema es que no los hemos ayudado a santificar sus vidas con la palabra de Dios. Y nos conformamos con que sepan historias. Y son enciclopedias andando, pero no son creyentes piadosos. Por eso tenemos esta misión. Y cuando tenemos esta misión, deberíamos de buscar darle la gloria a Dios. Es su reino, es para Él, somos mayordomos. Ahora, tenemos un texto clave ahí, Efesios 6:4, porque este es un texto clave para la crianza de los hijos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. 3 cosas que todos los papás deberían de hacer: no provocarlos a ira, disciplinarlos y enseñarlos. 3 cosas. La disciplina en la Biblia no es la palabra castigo. Tiene más bien que ver con la palabra ayudar a ver el error. Ese es un texto clave. Ya vimos el 1. Los padres encaran luchas comunes teniendo un hogar padrecéntrico, niñocéntrico. El número 2, los padres tienen una solución común, las características de un hogar diocéntrico. Vamos a ver número 3. Los padres tienen pasos comunes para cumplir este objetivo. Ya sabemos, Efesios 6:4, no provoquéis a ira a vuestros hijos, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dios ha dado una responsabilidad particular a los padres. Esto es específico para ellos, no es para otros, es para los padres. Y ese es el propósito de la autoridad que Dios ha delegado en nuestras vidas. Que en la vida de nuestros hijos no los mantengamos bajo nuestro poder, sino que ellos puedan ser personas que tengan dominio propio, que vivan libremente bajo la autoridad de Dios. Es algo con lo que yo he luchado con muchas personas cuando me preguntan acerca de mis propios hijos. Yo les digo siempre, es que mis hijos, yo nunca les he dicho que sean creyentes.
Les he predicado el Evangelio, he tratado de ser ejemplo en ellos acerca de Cristo, pero finalmente ellos tienen que tomar una decisión por Cristo. No porque yo sea pastor, ellos van a ser creyentes. Porque si yo los presiono en ese sentido, van a ser fariseos en el futuro. Porque, pues sí, soy cristiano porque pues mi papá dijo. No, claro que no. Ellos tienen que voluntariamente someterse a la autoridad de Dios, vivir bajo el señorío del Señor Jesucristo. Y eso nos lleva a esta verdad. Una esposa y madre juegan un papel importante en el proceso de la crianza de los hijos. Fíjate bien lo que dice Proverbios 1:8. Oye, hijo, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Escucha, no la desprecies. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Tanto el esposo como la madre juegan este papel importante, es un papel relevante, es cuestión de dos, no solamente de uno. Ahora, muy importante, es que mis hijos, las mamás así son medio posesivonas. Vente, mi hijo. Y el papá se queda ahí como. Y ahí te das cuenta que hay un conflicto matrimonial. ¿Por qué? Porque tus hijos sí son de los dos. Y los dos juegan ese rol. Y entonces cuando hay un problema con el papá, ¿a dónde creen que va a ir el hijo? Y entonces lo que está haciendo la mamá, sin pensarlo, es que está minimizando la autoridad del papá, que Dios le ha delegado. Pero puede ser al revés. Entonces esto es una responsabilidad particular para los dos, tanto para el esposo como para la madre. B, hemos de ser sensibles con padres y madres solteros quienes tienen que hacer toda esta labor por sí solos. Y esto es importante porque hoy en día los datos no mienten. Si tú y yo vamos a los datos, o tú platica con los propios niños que tienes en tu salón o en tu iglesia y les preguntas acerca de esto, te vas a dar cuenta que más de la mitad no tienen a papá y mamá en la casa. Está increíble cómo está la situación. Y en la ciudad de Piedras Negras estamos peor. Porque te encuentras que en la misma calle vive el niño con su mamá y tiene un hermanito que es hijo del papá con el que se encuentra ahora la mamá, pero que no era el papá del niño. Porque el papá del niño vive con la muchacha de enfrente, que al mismo tiempo tiene otro niño que tuvo con el muchacho de acá, y entonces todos son primos y sobrinos, pero y tienen 4 o 5 abuelitas y nadie los cuida. ¿Te imaginas? Así estamos. Entonces, tenemos que tener un corazón también para aquellos papás que están solos, por cualquier circunstancia. No solamente tenemos que ser sensibles, sino que tenemos que estar orando por ellos y por sus hijos. Incluso siendo tutores de esos niños. Tenemos que conectarnos con ellos. Los papás solteros tienen necesidades. Y muchas veces la única manera en que esos niños puedan ver un hogar cristocéntrico va a ser cuando vayan a tu casa porque tú los invitaste a pasar una tarde. Estimulándoles a ellos y a sus hijos. ¿Cómo los podemos estimular? Dándoles amor, siendo atentos, proveyéndoles enseñanza, etcétera, 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 etcétera. Entonces tenemos una responsabilidad, pero también, inciso B, tenemos que obedecer el mandato divino de no provocar a ira a nuestros hijos. No los provoquemos a ira. No deberíamos de hacerlo. Todo lo contrario. Vamos a ver lo que este mandamiento significa y lo que no significa. ¿Ok? Este mandamiento no significa
no significa que un padre nunca deba oponerse, negarse, rechazar u ofender al niño. ¿Qué significa no llevar a ira a nuestros hijos? ¿Qué es lo que significa ese texto en las Escrituras? Llevar a ira a nuestros hijos implica varias cosas, pero lo que no significa es esto: que nunca debamos oponernos, negarnos, rechazar o ofender al niño. Eso no significa. Escuchen lo que dice Primera de Reyes. Y su padre nunca le había entristecido en todos los días con decirle, ¿por qué haces así? ¿De quién está hablando? ¿Recuerdan el texto? Es alguien importante. Pero escuchen la pregunta. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Está registrado en las Escrituras. Ahora, escuchen lo que pasó con Elí. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. 2 textos. Tercero, ahí mismo en Samuel. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía. Pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Entonces, llevar a ira a nuestros hijos no significa que como padres no debamos oponernos a ellos. No, no significa eso. ¿Qué sí significa? ¿Qué sí implica este mandato? Número 2. Este mandato sí implica que un niño no deba ser criado en estilo de vida impulsivo e iracundo. ¿Por qué? Escucha lo que dice Proverbios. Cada ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Cuando tú provocas a ira a tus hijos, despiertas un patrón de ira en él. Es un patrón de ira continuo. Se va desarrollando y va desarrollando una ira profunda, arraigada, que llega a resentimiento. Y obviamente que va a mostrar hostilidad hacia afuera. ¿Cómo se expresa entonces? Número 3. Hay ejemplos de cómo pudiera expresarse la ira pecaminosa de un niño. Pudiera tomar forma abierta de rebelión contra cualquier autoridad. Pero es que muchas veces lo que hacemos es que usamos palabras duras, incluso palabras que no son, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, de buen nombre. No estamos hablando todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Dice el apóstol Pablo que eso es lo que debemos de pensar. Y ya sabemos que de nuestro corazón sale lo que hablamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando cosas que hablan los impíos. Y muchas veces no estoy diciendo de groserías, muchas veces estoy hablando de exageraciones. Hijo, tú nunca estás haciendo las cosas, nunca me ayudas para nada, tú nunca, siempre eres esto. Lo llevas a ira porque él dice, oye, pues si ayer yo hice lo que me pidió y por qué hoy dice que nunca. Es una exageración. Pero también otras veces, tú no puedes, eres inútil, tonto, la burla. Los estamos llevando a ira, incluso si no los animamos. Mira, papi, el domingo vino una chiquita de la iglesia y me enseñó el trabajo de la escuela dominical y lo vi y de verdad estaba bien padre. Dijo, oh, wow, ¿tú lo hiciste solita? Y dijo, sí. ¿Y tú lo recortaste y tú lo pegaste? Sí. Órale. Entonces volteó la hoja y trae toda la clase escrita y llenó toda la hoja. Y le digo, ¿tú escribiste eso? Dijo, sí. ¿Te lo dictó la maestra? Dijo, no, es lo que ella estaba diciendo. A ver. Toda la clase. Me quedé sorprendido. Dije, wow, con esta niña. Amerito unas hamburguesas ahorita.
Entonces le hablé a su mamá y le dije, oye, ¿ya viste el trabajo de tu hija? Es un trabajo de excelencia. De verdad te felicito, qué buena hija tienes. Oye, qué bien que hiciste este trabajo, estuvo muy padre. Pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces le decimos, ok. Ellos se esfuerzan, pero ellos no tienen la capacidad que nosotros tenemos. Su capacidad es diferente. Son niños. Incluso aunque sean jóvenes. Están aprendiendo. Y muchas veces los llevamos a ira porque no los animamos, porque no hacen las cosas como nosotros queremos, porque no los hemos enseñado a hacerlo. Y algunas veces los llevamos a ira cuando tenemos favoritismo. Prefieres a uno y a otro lo dejas. Y entonces el otro se queda mirando, deja que crezca. Y luego dice el dicho, cría cuervos, sí. Pero la verdad es que tú fuiste el responsable. A veces nuestras expectativas no son realistas. Nuestras normas son muy perfeccionistas. Y muchas veces la única manera en que tú le des amor es cuando excedió su rendimiento. Cuando hizo wow, ahí dices, no, ahora sí. Wow, hijo. No, de las cosas pequeñas también. No los llevemos a ira. También los podemos llevar a ira a través de la sobreprotección. Cuando los sobreprotegemos. No le hagas nada. No le digas nada. Es mi hijo, con él no te metas. Y ni tú lo disciplinas, ni nadie que les diga nada. A veces por mucha disciplina, a veces porque los disciplinamos con ira, a veces porque nuestra disciplina es incoherente o porque es injusta. Pero también podemos llevarlos a ira si los descuidamos. Y por favor ve que la ira va a tomar forma de rebelión contra cualquier autoridad si tú y yo hacemos esas cosas. Van a ser rebeldes en contra de la autoridad. La ira puede tomar forma de terquedad, obstinación, resentimiento pasivo. El resentimiento pasivo es aquel que no se demuestra más que cuando explota la ira express. Y después como papá dices, ¿qué hice? Crié este niño, no lo puedo creer. Lo llevaste a ira, apatía, indiferencia, incluso cumplir a medias o en silencio. Entonces, varias maneras en que un padre puede evitar provocar sus hijos a ira. Y en el número 4, ¿cuáles maneras podemos encontrar aquí? Porque mira, el apóstol Pablo nos enseña una y otra vez que los padres cristianos deben de ser gentiles. Deben de ser educadores pacientes de sus hijos. De hecho, él toma una muestra como si fuera un padre para Timoteo. Lo ama como un hijo y se sienta y le escribe una carta y le da un buen consejo y le habla de otras cosas. Y lo hace de una forma amorosa, lo hace de una forma en donde Él está derramando gracia. Y quiero decirte algo más. Pablo nos muestra un arma. El arma es que la instrucción cristiana tiene que estar enfocada en ser leales a Cristo, no a nosotros. Entonces, ¿de qué maneras un padre puede evitar provocar ira a sus hijos? 1. En este caso. Asegúrese que no exista tensión entre los padres. Cuando el niño ve que hay problemas entre tú y tu esposa, entre tú y tu esposo, hay tensión, hay enfriamiento en la relación y a veces te preguntan, papi, ¿por qué ya no besas a mi mamá? Y tú, son cosas de grandes. ¿Sabes una cosa? Deberías escuchar esa alarma que Dios está permitiendo sonar en tu hogar para que arregles el problema y hagas caso de la palabra de Dios. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el conflicto ha durado más de un día, ya estás en pecado. Porque permitiste que el enojo sobrepasara el día.
Ya eres responsable delante de Dios por permitir que ese enojo te domine. Entonces hay que tratar de quitar cualquier tensión entre los papás, solucionar los problemas rápido. Hay varios pasos de solución bíblica, pero no tenemos tiempo para verlos. Lo vamos a ver cuando hablemos acerca de el matrimonio. Controle su ira. Evite palabras y tonos abusivos, así como correcciones abusivas. Y también quiero decirte algo, no se vale el es que yo hablo así. Soy del norte. No se vale eso tampoco. Modera tus palabras, contrólate. Si estás trabajando con ello, es que me sacan de quicio, pastor, usted no sabe, nada más empieza y me empieza a hervir. Oye, tienes un conflicto en el corazón. ¿Por qué? Te descontrola. Construya involucrarse con y proporciona atención al hijo. Desarrolle buenas relaciones. Muchas veces los hijos no le hablan a los papás, cuando la verdad es que si tus hijos no te hablan es porque ya no deberían de estar en tu casa, ¿eh? Ya se fueron a hacer su vida. Ya. No, pero si están en tu casa, deberían de estar hablando contigo, deberían de estar comunicándose, deberían de estar allí en medio. Por eso, si tú ves que él no se está involucrando, no dejes que su papá sea la computadora o su teléfono. No lo permitas, tú eres su papá, tú eres el que los va a guiar. Toma tu lugar y lucha por tus hijos. Edifique, es decir, construya. Edifica el niño. Evite la crítica excesiva. Acuérdate que tú lo que estás haciendo es edificarlo, guiarlo, enseñarlo. Diríamos educarlo. Pero es muy importante que nosotros tengamos un enfoque creativo en ello. Ahora, si somos honestos, muchas veces los papás decimos, bueno, yo estoy haciendo todo por él. Lo llevo a clases de karate a las 5, clases de natación a las 6, clases de inglés a las 7, clases de guitarra a las 8, y cuando llega a la casa, ¿tú crees que quiere hablar contigo? No, ya habló con todo el mundo. Y ellos fueron sus maestros. Tú no. No estás edificando. Le estás enseñando cosas, pagando clases. ¿Es malo? No, qué bueno que aprenda todas esas cosas, pero no está siendo el papá que debería ser. Sea un buen escuchador y un buen comunicador. No responda a un asunto antes de haber oído. Escúchelos, ellos tienen sus razones. Hay niños que se acercan y te dicen, es que quiero decirle algo. A ver, ¿qué pasó? Siéntate. Es que pasó en la escuela esto y yo me siento así y es que, y ya le dije a mi mamá, pero mi mamá dice que no es cierto. Pero sí es cierto, sí pasó. Y yo digo, ¿por qué no le creyó su mamá? Entonces yo hablo con la mamá y le digo, oye, a ver, mira, vino y me platicó esta cosa, esta situación, y luego me dice, ay, pastor, es que es bien mentiroso. Usted no lo conoce. Aunque sea mentiroso, escúchalo. Y si lo cachas en una mentira, disciplínalo y entonces lo instruyes. Mi hijo, la Biblia dice que si tú mientes es un pecado, te estás separando de Dios, hay consecuencias por mentir. Y si tú mientes a este respecto, las consecuencias van a ser esto. Si tú mientes al respecto de aquello, las consecuencias van a ser esto. Por eso tú no debes de mentir, porque si tú mientes vas a tener que hacer otra mentira y otra mentira y otra mentira hasta que te encuentren la mentira. Finalmente vamos a saber todo. Pero no tienes que caer tan bajo, mijo. Mejor párale de mentir. Y si vuelve a mentir y hay consecuencias, déjalo que las viva, porque tú ya lo instruiste. Y entonces la Biblia nos dice que hasta que no ves las consecuencias de tus actos, es cuando verdaderamente entiendes en tu corazón que has fallado. Entonces, muchas veces nosotros como papás no los escuchamos, necesitamos escucharlos. A ver, ¿de qué se trata? Platícame. Es que no es importante, pastor, es que usted no sabe, agarra ondas bien raras y bien locas. Cuando tú eras niño no traías estas ondas. Hacías pastelitos con lodo y te los comías y nadie dice nada.
Y cuando viene tu hijo y te dice algo, no, ¿cómo? ¿Quién está mal? Hay que construir la relación siendo un buen comunicador también. Vamos a hablar acerca de esto, acerca de la comunicación, pero una buena comunicación debería de ser íntegra, transparente y eficaz o efectiva. Ser claros con ellos, estar dispuesto a estar con tus palabras, desde luego, y sobre todo a mantenerte firme con lo que dices. F, entienda que no todo pensamiento o acción es pecado. No todo es asunto de vida o muerte, porque a veces los papás somos bien dramáticos, Dramáticos. Entonces, dale su lugar, el lugar que corresponda. Y quiero decirte algo, también tienes que ver esto, porque lo vamos a aprender en la disciplina, pero muchas veces como papás maximizamos la falta. Y muchas veces lo tratamos como si fuera un pecado capital, cuando realmente pudo haber sido el desconocimiento de algo. Pero nuestra interpretación no es la correcta. Entonces por eso necesitamos entender que no todo pensamiento o acción es pecado. Ayude al niño a entender la diferencia entre la escritura y las reglas de la casa. Ahora, aquí hay algo interesante, ¿verdad? Hermano, si no lo dice la Biblia, no tienes por qué irte a escudar con Dios. Porque muchas veces los papás es lo que hacen. Ponen las reglas de la casa y fue como si fuera la escritura. Y a la escritura no le hacen caso. No, tenemos una necesidad, hay una diferencia. Mira, hijo, la palabra de Dios es inspirada, es Dios está hablando y es importante que escuchemos. Es importante que cuando leamos la palabra de Dios seamos también hacedores. Pero eso no significa que así van a ser las reglas de la casa. Tenemos que ser honestos, porque la Biblia dice que nosotros no podemos agregar algo a las Escrituras. Y muchas veces queremos que nuestros mandamientos sean como la Biblia. No se puede. Entonces hay que ayudarle, ¿verdad?, a entender esa diferencia. Y tenemos que evitar tener demasiadas reglas. O sea, yo estoy de acuerdo que se hace un reglamento, pero pues sacas tu manual de comportamiento. Mijo, usted va 6:01 te levantas, 6:03, 6:05 te lavas los 6:0. Oye, no, pues se puede. ¿Tú también lo haces? Acuérdense de Mateo 7, ¿verdad? Entonces, ¿para qué quieres tantas reglas si no las vas a cumplir ni tú? ¿Y eso qué significa? Aprende a poner reglas. Si hay reglas en tu casa que no son reglas pertinentes, pues ¿para qué las tienes? Nada más por tenerlas. Entonces evita tener demasiadas reglas. Ahora, hay algo importante. Si tus hijos tienen reglas, los papás también deberían de tener reglas. Si tú les estás pidiendo que ellos cumplan esas reglas, también tú tienes que cumplir las reglas. No nada más ellos. En el hogar así debe de ser. Porque el papá guía con el ejemplo. Entonces, si tú pones reglas pero tú no las haces, ya sabemos que es incongruencia. Y es un mal ejemplo. Y el niño lo llevamos a ira. Y claramente es específico el texto. No los lleves a ira. Entonces, muy importante esto. C. Obedecer el mandamiento divino de criarlos en la enseñanza del Señor. Obedecer el mandamiento divino de criarlos en la enseñanza del Señor. Entonces, cambiándolas. Sí, si se les pasa una, me dicen, por favor. Y la verdad, les doy una disculpa, no sabía que teníamos pantallas. ¿Están conectadas al internet? Entonces yo puedo de mi iPad nada más conectarme, ¿verdad? Ah, súper. Ah, ok.
Es que ya ahora antes pues teníamos que usar cables y eso, ahora si tú conectas la tele inteligente a internet, lo único que haces es compartir pantalla y ya se pasa. Entonces ya puedes estar ahí con los slides. Pero la próxima lo hacemos. C. Obedecer el mandato divino de criarlos en la enseñanza del Señor. Entonces ya entendimos, ¿verdad?, que tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad es obedecer el mandato de no provocar ira a nuestros hijos, pero ahora también de criarlos en la enseñanza del Señor. Y es que esa debería de ser nuestra principal preocupación como padres. No solamente que nuestros hijos nos obedezcan o que sean obedientes a la autoridad, sino que ellos vivan una vida piadosa. Que ellos no solamente tengan esta vida piadosa, sino que entiendan que deben obedecer, que deben seguir, que deben conocer al Señor Jesucristo. Esto es importante, criarlos en la enseñanza del Señor. Tenemos un cuadro allí, ustedes lo pueden ver, hay 2 flechas y entonces hay 2 edades, 0 años, 18 años. Como pueden ustedes ver, hay una flecha que va hacia arriba. Es decir que entre más va creciendo el niño, obviamente le vamos a dar más instrucción, va a haber menos disciplina. Entre más pequeño es el niño, entonces va a haber más disciplina y menos instrucción. Entonces, conforme va él caminando, nosotros vamos disciplinando menos, instruyendo más. Ahora, vamos a llegar a ese tema acerca de, bueno, pastor, ¿qué hago con hijos grandes que están en la casa? ¿No? Yo tengo 3 universitarios en la casa. ¿Cuál es mi labor como padre ahí? Porque pues ellos ya están grandes y también quieren tener su vida y quieren hacer sus cosas. Y ellos manejan, tienen su licencia. Entonces, ¿cómo tratamos ese asunto? ¿Cuál es mi responsabilidad como padres? ¿Qué instrucción le tengo que dar a un hijo cuando es un hijo grande y todavía está en casa? Vamos a llegar a ese punto. Pero muchas veces desde niños los tenemos que criar. Cuando ellos van empezando en su edad, los tenemos que disciplinar más. Ayudarlos a que ellos tengan una vida ordenada. Ayudarlos a que ellos vivan con dominio propio. Por eso, número 1, los padres necesitan darse cuenta que si no enseñan a sus hijos, alguien más lo va a hacer. Te van a ganar el mandado. Proverbios 1 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. La palabra de Dios trae instrucción al corazón de nuestros hijos. Ahora, necesitamos los padres proveer instrucción bíblica a nuestros hijos. Es una necesidad de sus propias vidas. Por eso Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Cómo voy a hacer que mis hijos guarden los dichos del Señor en su corazón? Porque yo quiero decirles algo, todos los padres pudiéramos tener este temor de que nuestros hijos se aparten del Señor cuando son grandes. Y este es un problema muy grande en las iglesias cristianas. Que los grupos de jóvenes, mientras tienen 15, 16, 17 años, están llenos, pero ya de 20 universitarios ya no están, ya no quisieron ir, les pareció aburrido la reunión y entonces ya no están ahí. Y si ya no están ahí, tampoco están en la iglesia. Y como iglesia estamos desenfocados en atender esa área de necesidad. Por eso los padres necesitamos proveer instrucción bíblica a nuestros hijos. En primer lugar, valorar la palabra de Dios. Es muy importante. Porque la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, nos va a ayudar para la salvación, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Número 1, verdad. Valorar la palabra de Dios porque es verdad. El apóstol Juan, el que hace la voluntad de Dios, permanece
para siempre. Y es importante que tú y yo tengamos un estándar definido en nuestra casa. El estándar definido de nuestra casa es la integridad de hablar siempre la verdad. Si tú hablas siempre la verdad en tu casa y sigues la verdad, te vas a dar cuenta que estás siguiendo las Escrituras, la palabra de Dios. Pero muchas veces la realidad es que no lo estamos haciendo así. Porque muchas veces nos metemos en conflictos y estamos buscando respuestas en otros lados. Incluso no nos estamos metiendo en lo que la Biblia específicamente dice para arreglar ese conflicto. ¿Por qué? Porque no queremos la verdad, porque no nos conviene. La verdad es importante. ¿Y queremos instruirlos en la palabra de Dios? Necesitamos la verdad. Y vivir la verdad, hablarles la verdad, instruirlos en la verdad. Eso significa hablar verdad, hablar las Escrituras, honrar, obviamente, todo lo que la palabra de Dios dice que no debemos de hacer. 2, sabiduría. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Fíjense nada más. Así como es importante la convicción bíblica, y también es importante atender los conflictos, ¿verdad? Poner límites. Como creyentes, gastamos mucho tiempo también en asuntos de sabiduría. Una cosa es tener el conocimiento. Todos podemos aprender las Escrituras. ¿Cómo los implementamos? ¿Cómo usas el conocimiento para ayudar a otro? Esa es la sabiduría. La manera en que tú utilizas las Escrituras para ayudar a tus hijos a comprender la palabra de Dios. Muchas veces como papás pensamos y a la fácil, ¿no? Bueno, yo voy a hacer esto. Vamos a leer todos los días un texto. Y pasa como en la iglesia de nosotros, ¿no? Todos los niños se saben todas las historias. ¿Y ahora? Y el niño, ya me la sé. ¿Qué vamos a hacer? Entonces sí, hay que usar la sabiduría. ¿Cómo le voy a hacer para que esa palabra llegue a su corazón? Puede utilizar preguntas. ¿Cómo voy a ayudar a que aplique el principio? ¿Cómo voy a ayudar a que tenga esta perspectiva en su vida? ¿Cómo voy a ayudar a que estos temas de la Biblia, ¿verdad?, lo lleven a decisiones prácticas? En todo eso necesitamos sabiduría. Porque en las Escrituras no lo tenemos tan claro. Muchas veces la Biblia dice algo, pero no te dice el cómo. Y entonces allí necesitamos hacerlo. Cuando no hay un claro, así dice Jehová, así dice el Señor, entonces hay que ser sabios. Ellos están viendo todo. 3, límites. Límites. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hay un límite. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Hay un límite. Las Escrituras nos proveen límites y para los papás es muy bueno que tengamos límites. En todo sentido, porque sin las Escrituras entonces vamos a andar desorientados. Vamos a tener vidas libres, pero tú y yo no podemos ser libres. Necesitamos adorar a Dios, porque si no vamos a adorar algo más. Y necesitamos límites que no nos permitan ir más allá. Y la Escritura lo hace, y es importante que nuestros hijos entiendan eso. Mira, hijo, hasta aquí la Biblia nos permite. Si tú haces esto, Salmo 16, lo acabamos de ver hace un instante. Los que corren tras los ídolos tendrán gran sufrimiento. Mira, hijo, hay un límite. Si tú corres tras ellos, pero mira, hay un deleite cuando tú amas a Dios. Finalmente, resultados.
Y aquí tenemos el Salmo 1, 1 al 3. Fíjense bien cómo hay un comportamiento, hay un cambio en el comportamiento. Bienaventurado el varón que no anduvo, y es un comportamiento, estas son obras, en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No solamente hay un comportamiento, hay un pensamiento. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Hijo, vale la pena seguir a Dios. Porque las Escrituras nos dicen que tu vida va a ser plena. Vale la pena, hijo, que no andes en consejo de malos. Porque la Biblia dice entonces que te va a ir bien. El Señor Jesucristo lo puso de esta manera: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. O sea, ocúpate de lo importante. El resultado lo va a traer Dios a tu vida y te va a bendecir. El apóstol Pablo, allí en Gálatas 6, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra el Espíritu, segará vida eterna. Entonces, necesitamos instruir, necesitamos proveer esta instrucción bíblica a través de valorar la palabra del Señor, pero también a través de amar al Señor. Inciso B, amar al Señor. Y aquí estamos utilizando Deuteronomio 6:5. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Ya utilizamos el texto del Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, pero indudablemente que una de las cosas que tenemos que hacer es que nuestros hijos amen a Dios. Si tú les pintas a Dios como un Dios que no es el de las Escrituras, me topé con una persona y me dijo, no, bueno, pero es que Dios es muy malo, pero allí en la Biblia hay cosas horribles. ¿Cómo un Dios amoroso va a permitir esas cosas? Y le dije, a ver, ¿cómo qué cosas? Porque lo que yo veo en las Escrituras es el resultado de nuestras acciones, son consecuencia de lo que nosotros hicimos. Incluso si vamos a un texto como Juan 3:16, que todos nos sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, por cuanto no creyeron en el nombre del Hijo de Dios. O sea, Dios no fue el causante. Nuestras decisiones son lo que causan las disciplinas del Señor. Cuando nosotros hablamos de amar a Dios, tenemos que mostrarles este Dios de gracia, que inmerecidamente envió a su Hijo para morir por todos nosotros. Que estábamos metidos en nuestros pecados, estábamos metidos en nuestras cosas, en nuestra propia vida, y sin embargo Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, a pesar de que éramos pecadores. Él nunca dijo, vas a cambiar primero, sé mejor, sé perfecto. Él, así como estábamos en la condición en la que nos encontrábamos, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es un Dios de amor. Y ese es el Dios que tenemos. Por eso el Señor Jesucristo en Juan 14 dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas. Pero ¿de dónde surge el amor hacia Dios? El amor hacia Dios surge del agradecimiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De hecho, esa es una de las razones por la que los cristianos nos detenemos de pecar. Sabemos, Romanos capítulo 6 nos dice que nosotros tenemos el poder de no pecar. Podemos decirle al pecado que no. Es una característica porque Cristo venció el pecado en la cruz. Entonces, cuando viene el pecado, estamos en medio de la tentación, tú y yo podemos decirle al pecado no. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Porque soy pastor y me voy a ver mal? ¿Porque qué van a decir los vecinos? No. Porque Él me amó. Porque Él dio su vida por mí. Porque Él fue a la cruz y se entregó. ¿Cómo le voy a fallar yo? Por eso, cuando Pablo habla acerca de la comunión en 1 Corintios, Pablo es muy claro. Indignamente, sin discernir lo que hizo Cristo en la cruz.
sin discernir el cuerpo del Señor. El que bebe y come indignamente. Entonces eso te lleva a pensar y dices, ¿cómo le voy a fallar a Dios? Si Él me amó, Él me dio vida, Él me sentó a su mesa, Él me hizo su hijo, me dio vestiduras nuevas. No hay manera. Amor por lo que Él hizo por ti, en respuesta al amor de Dios. Si nosotros no entendemos claramente el amor de Dios, vamos a tener un conflicto, porque entonces tampoco vamos a poder perdonar a otros. Porque el amor de un creyente no está basado en lo que siente o en lo que cree que es mejor. Está basado en lo que Cristo hizo por él al perdonarlo de todos sus pecados. Así es como la Escritura lo menciona en Mateo capítulo número 18. Por eso el Señor Jesús usa palabras difíciles. Así hará vuestro Padre que está en los cielos, si no perdonáis a los hombres de todo corazón, de todo vuestro corazón sus ofensas. ¿Se acuerdan? Aquel hombre le fue perdonado mucho y él no quería perdonar poquito. Entonces, ¿en dónde está basado el perdón del creyente? En el amor que ha recibido de Cristo. Yo tengo que enseñarle a mi hijo eso, a que él ame a Dios, ame al Señor con todo su corazón, pero también que adore al Señor. Ahora, es importante que nosotros desarrollemos una vida de adoración, una vida que muestre que estamos en sus planes, que vivimos bajo sus propósitos y que sea evidente. El Salmo 96:9 dice, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Y es que parte de nuestra labor como padres es ayudar a que nuestros hijos puedan adorar al Señor, que sean adoradores, porque Él es el único digno de toda adoración. Entonces, como papás deberíamos de preguntarnos, porque muchas veces nos preguntamos, ¿adorará? No, nuestra pregunta no debe ser esa, debe de ser, ¿a quién va a adorar? Porque si no está adorando al Señor, está adorando a alguien más o algo más, igual que nosotros. Tenemos esa virtud de ayudarles, de enseñarles a que ellos adoren, pero también que ellos glorifiquen a Dios. Como dice Pablo, hacedlo todo para la gloria de Dios, que se den cuenta que cuando Dios está obrando, que puedan darle gloria, y cuando no lo vean que Él está obrando, que le den gloria porque Él es su Dios. Pero también, inciso E, que ellos acepten, aprecien y proclamen el Evangelio. Ya escuchamos este texto al inicio de Jueces capítulo 2, acerca de esa generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. Nunca les hablaron. Pero es tan significativo este texto, hermanos, porque la palabra del Señor nos menciona por primera ocasión en Deuteronomio capítulo número 6, que tú le vas a hablar a tus hijos la palabra, los vas a instruir en el camino, en el conocimiento de Dios, le vas a repetir las escrituras cuando andes en el camino, en tu casa, cuando te levantes, etcétera, etcétera, etcétera. El Deuteronomio se lo entregaron a Israel antes de entrar a la tierra prometida. Ellos ya llevaban esta enseñanza. Y estas palabras que te mando hoy se las vas a enseñar a tus hijos. Porque Dios estaba preparando a su pueblo para entrar a la tierra prometida. Así es que cuando pasan la estafeta de Moisés a Josué, ya llevan esta instrucción. Pero ellos no lo hicieron. Nunca des por hecho que tus hijos son salvos, a menos que presenten evidencia de. Eso es muy importante. Pues sí, yo quiero que mis hijos sean creyentes. Vamos a la iglesia todos los domingos, son buenos muchachos. Yo los he visto leer la Biblia, pero sus obras no son las obras de un creyente. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos les conoceréis. Y yo tengo que estar atento para que enseñarles el Evangelio, para que ellos lo puedan proclamar. Como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree.
Y si somos objetivos, el Evangelio es sencillo y debe ser presentado con sencillez. Esto es muy importante, porque muchas veces lo hacemos muy complejo para ellos. El Evangelio es sencillo. Preséntaselos con la sencillez que el Evangelio lo presenta a nosotros. Y sabes una cosa, cuando nuestros niños están chicos, es la mejor edad para que ellos puedan entender bien estas cosas. Son los mejores años para que nosotros les podamos explicar, para que nosotros enfaticemos en esas cosas importantes, para que reforcemos verdades acerca del Evangelio. Pero la clave es ser fieles. Y regresar una y otra y otra y otra vez. Y esto es algo que encontramos en las Escrituras. El apóstol Pablo una y otra vez presenta el Evangelio a creyentes. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué recuerda al final de cartas? Al final de una carta, recuerda el Evangelio. Y dices, ¿por qué? Porque lo necesitamos. Tenemos la tendencia a olvidar cosas. Por eso la clave es ser fieles y consistentes. No solamente en enseñar el Evangelio y proclamar el Evangelio, sino en ser ejemplos de que estamos viviendo el Evangelio. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se ve en el hogar que un papá está presentando el Evangelio? Cuando viene con su hijo y le dice, hijo, me equivoqué, perdóname, no debí de haberte hablado así. Le está mostrando al hijo que puedes venir a pedir perdón, que no eres perfecto, que te equivocas, que eres pecador. Y entonces le enfatizas, hijo, ya fui con el Señor y le pedí que me perdonara y me perdonó. Pero ahora vengo contigo porque me importa también que tú sepas que necesito tu perdón. Cometí un error, no debí de haberte hablado de esa manera. ¿Me perdonas? Si no les modelamos el Evangelio, no lo van a vivir. Y van a vivir así como nosotros vivimos. Hay que modelar el Evangelio, vivir el Evangelio. F, para entender el corazón del hombre. Es importante esta instrucción, que ellos puedan saber qué está pasando. Nuevamente tenemos el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Recuérdales lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Oye, y luego viene Año Nuevo y tú, deseo que el Señor cumpla todos los deseos de tu corazón. No. Es lo peor que puedes hacer con alguien. Acuérdate que nuestro corazón nos lleva por todos lados. Un corazón centrado en Cristo siempre. Y nuevamente recordamos Mateo 15. Del corazón salen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. De ahí está en el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Número 3. Los padres necesitan tomar ventaja de todas las ocasiones que tenemos para enseñar, de las innumerables ocasiones para enseñar. Cualquier oportunidad hay que aprovecharla. No podemos pensar, ¿verdad?, en lugar de nuestros hijos. No. No pensemos por nuestros hijos. Enseñémosles cómo pensar acerca de la vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Utilizando su palabra. Y eso es importante porque nosotros como papás deberíamos de estar aprendiendo acerca de las Escrituras, deberíamos de estar aprendiendo acerca de Proverbios, deberíamos de hacer un estudio de Proverbios detallado. Quisiera a ver quién habla acerca de esto, un comentario bíblico, quisiera leer todo Proverbios una y otra vez, saber por qué pasan estas cosas. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, usar cualquier ocasión para enseñarlos. En circunstancias, eventos y tiempos especiales. Sí, miren,
yo sé que el Señor Jesucristo no nació el 24 de diciembre, ¿sabe? Perfectamente bien, lo sé. No tengo problema con eso. ¿Cuándo nació? No sé. Pero el 24 de diciembre, no. Que la fecha del 24 de diciembre ha sido puesta porque alguna persona en el pasado, en el año 300, hablando acerca de no sé quién, la puso. Bueno, pero ¿qué crees? Que el 95% de la población sabe que ese día celebramos el nacimiento de Jesús. ¿Tú crees que yo no quiero sentarme con mis hijos y contarles la historia del nacimiento de Jesús? Sí, claro. Tengo que aprovechar. Christmas, Navidad, ocasión especial. ¿Y por qué nos reunimos? Por Jesús. Quiero contarles la historia. Vamos, les voy a platicar la historia del nacimiento del Señor Jesucristo. Ocasiones especiales, tenemos que utilizarlas. Semana Santa, importante que ellos entiendan lo que hizo Cristo a través de los días de la Pasión o los días de la Semana Santa. El rey entró a Jerusalén y luego viene y hay una controversia, lo traicionan. Él viene, habla con sus discípulos, uno de los mejores discursos del Señor Jesucristo, el último de sus discursos, el del aposento alto. Tanta enseñanza tan maravillosa ahí. O sea, el Evangelio de Juan comienza en el capítulo 13 y acaba en el 17. Siéntate con ellos, enséñales estas cosas. Mira, estaba ahí, estaban cenando y háblales. Son ocasiones especiales, háblales. Es un momento especial, un evento especial, remárcales. Que conozcan del Señor, que conozcan el Evangelio. Pero no solamente en esos momentos especiales, ¿no? También hay situaciones de la vida diaria. En situaciones de la vida diaria. Cuando respondemos a la autoridad. Ahí también hay que hablarles. Ahí entonces no te voy a contar la historia del nacimiento del Señor Jesucristo en una ocasión especial, pero sí te voy a decir cómo debemos de conducirnos ante una autoridad. Y entonces vas a querer ir a la carta a los romanos. Como pueden darse cuenta, instruir a nuestros hijos no solamente es un trabajo de enseñarles algo, sino de conocer algo, de conocer las Escrituras. Y si nosotros como papás no estamos aprendiendo más las Escrituras, estamos aprendiendo otras cosas. Mi punto es que si ya te aventaste toda la serie de Los Chinitos en Netflix, que tiene como 50 capítulos y desperdiciaste 50 horas de tu vida, ¿por qué no puedes tomar 15 minutos para leer la palabra de Dios? Es que ¿sabe qué, pastor? Me duermo. Pues agárralo todas las noches y duérmete. ¿Verdad? Si te duermes, pues qué padre. Todas las noches quieres leer la Biblia para dormirte. Porque entonces si funciona tan bien, ¿por qué no lo usas? Pero es cierto, hermano, si no estamos aprendiendo las Escrituras. Bueno, número 2. Ser un siervo versus ser egoísta. Hablamos hace un momento acerca de ser amoroso y poder dar, en lugar de ser egoísta y retener. Pero cuando nosotros damos, somos servidores. Cuando nosotros damos, somos útiles. Por eso decimos ser un siervo versus egoísta. Y esto es una gran verdad. Cuando tú le enseñas a tus hijos que ellos deben de estar también ocupados en otras personas, ocuparse en otros, sobre todo en los que son débiles, como dice la Escritura, ellos van a poder entender que el egoísmo no cabe, porque el egoísmo es pecado. Y si se han dado cuenta, en todas las cosas que la palabra de Dios dice que es pecado, yo he dicho es pecado. No le he dicho falta, error, nada de eso. Porque lo que Dios dice es eso. Yo no puedo cambiar esa palabra. Si la Escritura dice que es un pecado, es un pecado. Y necesitamos a Cristo para él, ¿ok? En el Evangelio. Número 3, manejando tentaciones. Todos nosotros como creyentes vamos a ser tentados. Tenemos que recordar lo que el apóstol Pablo dice acerca de nuestras vidas y la lucha espiritual que tenemos. Nuestra lucha es continua. Satanás es un león rugiente, está buscando a quien devorar. Hay una lucha espiritual en esto, pero
tenemos la bendición de tener una armadura. Así es que, cuando seas tentado, tenemos que vestirnos bien de esta armadura y explicarle a nuestros hijos acerca de lo que significa ponernos ese casco de la verdad, para que la verdad siempre esté en nuestra mente, para que cuando venga la mentira, el error, el ataque, nosotros tengamos la verdad. Explicarle cada una de las partes de la armadura. Eso también es instrucción. Desarrollando ética de trabajo. Mire, hijo, si usted tiene un trabajo y le pagan por 8 horas de trabajo, va a trabajar las 8 horas. No se va a dormir 3 y le va a trabajar a su patrón 5, porque todos lo hacen. Dios espera que usted sea un trabajador diligente y fiel. Así es que eso es lo que debes hacer, es una instrucción bíblica. 5, controlando la lengua. Oye, y la Escritura dice que la lengua es incontrolable, pero hay dominio propio cuando se es espiritual. Entonces también ayudarle a entender, mira hijo, ahorita respondiste de esta manera, fuiste grosero porque te exaltaste, te llenaste de ira. Y esto puede ser un problema en el futuro para ti. Tienes que tener control de cómo respondes a las situaciones, porque la palabra de Dios nos pide enseñarles. Controlando nuestros pensamientos. ¿Cómo sabemos los pensamientos de un niño? Porque muchas veces él viene y te dice cosas. Entonces dices, a ver, ¿cómo pensó eso? ¿Cómo llegaste al... ¿Cómo tienes esto? A ver, y le preguntas. Y entonces le ayudamos a que él pueda entender que los pensamientos los podemos traer cautivos a la mente de Cristo a través de la palabra, usando las Escrituras como un filtro. Entonces, mi hijo, ¿por qué quieres que a esa persona le vaya mal? ¿Por qué ese compañerito que te hizo eso, tú quieres que le peguen? Mire, el apóstol Pablo dice que no nos debemos de vengar nosotros. Y lo que tú estás pensando es una venganza. Hay que ayudarlos a que ellos entiendan el texto. 7. Aprendiendo a amar a otros. 8. Comprometidos en una iglesia local. Ayudarlos a que ellos vean que son útiles en la iglesia. Y creo que también nos falta mucho como iglesias para desarrollar cada vez más oportunidades de ministerio para que nuestros niños desarrollen también sus ministerios, desarrollando los dones que el Espíritu de Dios les ha dado a los que son salvos. Necesitamos desarrollar esto. Pero también ayudarlos a que ellos estén comprometidos a la iglesia, a que ellos entiendan que forman parte de la iglesia, que son miembros de la iglesia y que Dios espera de ellos que permanezcan fieles. Empleando sus dones espirituales, proclamando, amando y proclamando el Evangelio, finalmente. Son situaciones de la vida diaria, son algunas nada más. Pero hay muchas más que pudiéramos seguir hablando. Número 4. Los padres necesitan emplear variedad de métodos en la enseñanza de cada niño. Algunos de ustedes son educadores muy buenos y saben que hay una gran variedad de maneras de poder ayudar a un niño a que aprenda una verdad. Nosotros aquí solamente tenemos algunas pocas. La primera de ellas, preguntas y respuestas. Esto lo vemos en la palabra de Dios, aquí en Josué capítulo 4. Vamos a analizar un poco este texto. Dice, sea esto una señal entre ustedes y más tarde cuando sus hijos pregunten, ¿qué significan estas piedras para ustedes? Aquí hay una pregunta, ¿estás de acuerdo? Entonces les responderán, es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor cuando ésta pasó el Jordán. Las aguas del Jordán quedaron cortadas. Así que estas piedras servirán como recuerdo a los israelitas para siempre. Y te voy a decir una cosa, la mayoría de los niños son bien preguntones. De todo quieren saber. Y nosotros de nada queremos contestar. Pero entonces, cuando tu mente está llena de las Escrituras, dices, puedo usar esta historia para enseñarle esta verdad.
Preguntas y respuestas. Número B. Enseñanza formal durante el tiempo familiar. Cada familia debería de tener un tiempo formal de adoración en su casa. Es lo que conocemos como el devocional familiar. Ahora, la palabra devocional no está en la Biblia. La Biblia no nos dice que hagamos esto, pero sin embargo nosotros desarrollamos habilidades para poder instruir a nuestros hijos de nuestra casa acerca de Dios. Y lo que comúnmente llamamos es un devocional familiar, en donde nosotros nos sentamos, leemos un texto de las Escrituras, oramos juntos como familia, tal vez cantamos una canción a Dios en adoración, mostrándole o rindiéndonos delante de Él. Esto les muestra dependencia, aprendizaje y sobre todo entrega al Señor. En esos momentos es importante que nosotros tomemos en cuenta que podemos enseñar a nuestros hijos. Si somos dedicados a ciertos temas. Entonces, por ejemplo, yo quisiera aprender más acerca de los salmos. Y haces una encuesta en tu casa. Porque acuérdate que puedes llevarlos a IRA si eres dictador. Entonces, bueno, miren, estoy pensando que podríamos aprender acerca de este libro de las Escrituras. ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguno de ustedes les gustaría aprender otro? A ver, vamos a ver. ¿Qué les parece si hacemos un papelito y ahí ponemos esto y luego vemos cuáles son y los que sean más ganan? Y entonces, ponte a estudiar ese texto. Siéntate con tus hijos. Nosotros la escuela dominical que tenemos en la iglesia es una escuela dominical en donde el maestro el domingo les da una clase y hay preguntas. Él les está preguntando acerca del texto, porque lo que queremos es que ellos santifiquen sus vidas con el texto. Entonces, se les presenta un relato, una historia, una verdad bíblica y después, a través de preguntas, ellos van contestando, van aprendiendo esta verdad y van mostrando una respuesta. Pero después sus papás tienen un devocional para su casa, en donde cada uno de los días de los siguientes 5 días de la semana, de lunes a viernes, ellos están leyendo una de estas preguntas de otra manera para reforzar lo que aprendieron con el maestro. Y a los papás ahí en ese devocional les decimos qué verdades estamos aplicando y qué principios queremos que conozcan. Y cuáles son los textos más importantes. Y hay unos niños, híjole, les digo que son increíbles. Porque los papás están ahí con ellos y lo están haciendo y les importa y se sientan y tienen su momento y se apaga la tele y los celulares se guardan. Es el tiempo de Dios. Y son los niños que mejor se portan en la iglesia. Son los niños que llegan a la iglesia y se sientan. Y llevan su Biblia. No en el teléfono, su Biblia. Pero los que no, son los que andan corriendo. Porque los papás no les han enseñado que es el momento de adorar a Dios, es el momento de estar en la iglesia, no de venir a jugar con tus amiguitos. El trabajo de la casa se ve en la iglesia. Y tú ves una familia, están todos los niños bien tranquilos, bien sentados. Claro, toda la semana lo hicieron. Pues claro que también el domingo lo van a hacer en la iglesia. Felices. Y hay gente que los ve y dice, ay, qué familia tan aburrida. Porque no, al contrario. Los niños están actuando en reverencia porque saben que es importante y que estamos juntos en una adoración corporativa. Entonces, enseñanza formal durante el tiempo familiar, pero también hay ocasiones informales. Como dice Deuteronomio 6, y esta es la primera vez que se le pide a los padres que instruyan a sus hijos. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, los enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias en tus ojos. Noten cómo hay muchas ocasiones, muchos momentos. Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y algunos podríamos ver un principio bíblico aquí que siempre, en todo momento, en toda oportunidad. Y eso es lo que está diciendo el texto. Ocasiones informales, poder instruir a nuestros hijos con la palabra de Dios. ¿Por qué? La razón es esta, número 5. Los padres necesitan ser un ejemplo de Cristo a cada hijo. Me gusta el apóstol Pablo ahí en Filipenses 4:9 porque nos presenta la mente espiritual.
De hecho, ahí en Filipenses capítulo 4 tenemos la clave de la mente espiritual. Es cuando el apóstol Pablo dice que pensemos en todo lo honesto, todo lo puro, etcétera, etcétera. Es decir, tener una mente cristiana. Pero entonces, después de que Pablo presenta 3 características ahí en ese texto de Filipenses capítulo 4, el primero de ellos es orar. Dice que presentemos todas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno. La segunda cosa es que pensemos bien. ¿Ok? Y luego termina el apóstol Pablo en este versículo 9 diciendo, lo que aprendisteis 4 cosas, lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. Y nos manda la práctica, la vida diaria. Ahí dice Pablo, ok, ya lo pediste, ya lo pensaste, ahora hazlo. Desarrollar una actitud de creyente. ¿Por qué? Porque como papás, tú y yo no podemos dar lo que no tenemos. Una gran realidad. Y la manera en que tú y yo vamos a enseñar a nuestros hijos a ser obedientes y a practicar la palabra de Dios es haciéndolo nosotros. Teniendo esta convicción bíblica. Si nosotros lo hacemos, ellos también lo van a hacer porque lo ven en nosotros. Y es lo que Pablo está diciendo. Ahora, no malinterpretemos a Pablo. Recordemos que Pablo ha dicho una y otra vez, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y la vida de Pablo era un ejemplo, por eso él dice, hágalo. Y cuando nosotros somos imitadores de Cristo, podemos decirle a nuestros hijos, hijo, puedes seguirme. Pero la única manera en que nosotros podemos enseñar a nuestros hijos a aplicar con sabiduría los principios de las Escrituras en cada uno de los asuntos de la vida diaria es cuando tú y yo lo estamos haciendo. Es cuando lo estamos practicando. Entonces, si somos estudiantes diligentes de la palabra de Dios, vamos a producir esa misma clase de hijos. Nadie puede dar lo que no tiene. Así es. Amén. ¿Alguna pregunta? Adelante, hermano. Bueno, ya no es referente al tema, pero sí es referente a si hay la posibilidad de cambiar el día. Dado que hoy es miércoles y algunos pastores tienen culto los miércoles, no sé si hubiera esa posibilidad. ¿Qué día? Cualquier día, bueno, nada más que el miércoles en las iglesias, en un encuentro de iglesias. Pero puede ser lunes, puede ser martes, no sé, jueves, puede ser viernes. Podría ser, ¿Cómo se presta horario? Te digo eso porque, por ejemplo, los de la escuela Sebastián Bach, ajá, ellos quieren venir, pero por el culto no pueden. podían. Y también, en mi caso también tenemos el pastor que está ahí conmigo, también quisiera venir, y creo que el David Kingston también quería. Bueno, podría ser el jueves. No sé si puedan, ¿verdad? Sí, gracias. Es que los lunes ya los tengo comprometidos. Entonces ya vendría yo de hablar 2 horas. Ya llegaría aquí como a medio gas, ¿no? Y luego allá empezamos a las 5. Entonces tendría que empezar a las 7. Digo, está cerquita. El martes me ocupo desde las 5 hasta las 10. El miércoles estoy aquí con ustedes en la tarde, estoy en la mañana en otro lugar y el jueves estaría bien. ¿Sí? Muy bien. ¿A la misma hora? ¿Sí? ¿O más tarde? ¿Cómo se les hace? 6:30, ¿está bien? Entonces sería el próximo, que sería el 2 de febrero.
¿Sí? Claro, con gusto. Bueno, pues, ¿preguntas? ¿No? ¿Oramos? Gracias al Señor. La próxima semana, entonces, si Dios lo permite, vamos a pasar a la disciplina. Vamos a hablar acerca de la disciplina, cómo disciplinar a un niño, qué es lo que dicen las Escrituras acerca de la corrección. Y luego vamos a tratar este tema de los hijos más grandes. Como papá, ¿qué es lo que hago? ¿Cuál es la instrucción para mis hijos mayores? Y de ahí vamos a pasar a cómo le vamos a hablar a un niño acerca de sexo. ¿Verdad? Que ya nos vamos a meter con cómo hablarle a nuestros hijos de sexo o a un niño pequeño de sexo, que lo entienda bíblicamente, claro, y después nos vamos a pasar a una descripción bíblica acerca de la sexualidad para poder entender bien qué es esto de el transgenerismo y la homosexualidad y cómo vamos a abordar esos temas con nuestros hijos. ¿Ok? ¿Está bien? Esperamos en Dios que podamos avanzar la próxima semana para llegar ahí. Y si no, pues por lo menos llegar hasta cómo hablarle a mis hijos de sexo. Yo voy a traer un gráfico, se los voy a poner en la tele para que ustedes también lo puedan hacer, porque con una pequeña servilleta o con una hoja es más que suficiente y ellos lo entienden muy bien. ¿Ok? Vamos entonces a dar gracias a Dios. Padre, muchas gracias. Aquí hay muchos papás reunidos, muchas mamás que te aman, Señor, y que están buscando de tu palabra, Señor, que están buscando de tu rostro para ser fieles a tu palabra. Y quiero agradecerte, Señor, por la disposición que hay en sus corazones de aprender y sobre todo, Señor, de llevar este mensaje y este conocimiento a otros. Yo quiero pedirte, Señor, que nos ayudes, porque no hemos hecho las cosas bien. Nos hemos olvidado de ti. Hemos aprendido muchas cosas hoy. Y muchas cosas, Señor, que hemos aprendido nos avergüenzan de cómo hemos caminado. Quiero pedirte, Señor, en el nombre de Cristo, que tú nos ayudes a poder ser hacedores de tu palabra y que nos ayudes a con fidelidad caminar en tus pasos y a poder guiar a nuestros niños para que ellos te amen, te busquen y te teman cada día de sus vidas. Ayúdanos a ser padres diligentes, que te honren y que busquen siempre amarte. Bendice, Padre, a cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Cristo Jesús.